social no es la misma por diferentes razones. En primer lugar, si bien hay una reideologización en varios de los sectores, no tenemos la movilización social que tuvimos en aquel entonces y mucho menos con gente dispuesta a tomar las armas. Lo que decíamos hace un rato, perdón la interrupción, es que los números de la pobreza y de la economía, si bien había una alta inflación, y ahora me vas a contar, en el año 72, son muy distintos a estos. Esto es mucho peor. Totalmente. Esto es mucho peor. Había alta inflación igual ahí, ¿no? Había alta inflación, pero lo que no había era el nivel de deuda que tenemos ahora y de tasa, fundamentalmente, que es algo que la UIA señala demasiado. Con este nivel de tasa es imposible producir. Que en aquel entonces, bueno, es un problema que no teníamos porque tampoco teníamos un problema de deuda. Había deuda externa, sí, crecía por los servicios de interés. Pero no tenemos la deuda galopante que tenemos ahora. Era ínfima. Crecía solamente por los 7.000 millones cuando terminó el gobierno de Isabel. Sí, exactamente. 7.000, 8.000 por ahí andaba. Una locura. Los volúmenes de deuda de ahora son groseros. Quiero hacer un paréntesis para que se entienda. La deuda externa argentina, Tommy y oyentes, era similar a lo que estaba reclamando ahora el gobierno que le mande el Fondo Monetario. ¿Qué estábamos discutiendo? ¿5.400 millones para zafar? Y 7.000 termina siendo la deuda al 24 de marzo del 76. Entiendan de lo que estamos hablando. Un préstamo de stand-by era similar a toda nuestra deuda externa de ese momento. Una auténtica locura. Después, bueno, para seguir pensando qué pasó después del 76 con la deuda, porque con el gobierno militar ahí ya tenemos otro tema, y si queremos pensar la desindustrialización, también nos tenemos que meter, pero bueno, es otro periodo. Sí, es otro Como periodo. bien decías, teníamos para mayo del 73, para cuando asume Cámpora, las elecciones son el 11, Cámpora asume el 25, para mayo del 73 tenemos una inflación anualizada, es decir, en comparación con mayo del 72, del 80%. Fuerte ahí. Fuerte. Sí. 79 no, fuerte. Sí. Que se entienda, un acuerdo de precios y salarios se da en una situación de emergencia, por así decir. ¿Cómo también estamos ahora? Como aquella o como la actual. A ver, ¿qué queremos discutir con esto? Que no podemos echar graciosamente, gratuitamente mano a los acuerdos de precios y salarios. Son medidas de contingencia para situaciones concretas, que eso es algo que gran parte de la tribuna liberal no entiende. La primera pregunta, que es la fuerte. A ver. ¿Cómo se sostiene un acuerdo de salarios y precios en semejante movida inflacionaria? Bien. El Fondo Monetario ayer se expresó y dijo, viene una inflación del 30 y pico % para el 2020. ¿Cómo planchás eso, que para mí es una bomba de presión? Bien. Vamos al antecedente histórico inmediato. Sí. Antes del lanzamiento, por así decirlo, del pacto social, a ver, el plan de gobierno del peronismo tiene dos patas: el pacto social, que es el acuerdo de precios y salarios, y el plan trienal, que es un plan de reactivación del consumo, de crecimiento y promoción de las exportaciones y de generación de ahorro. Que eso es a la final del 73. Vamos al pacto social. Sí. ¿Cómo garantizás un acuerdo de precios y salarios? Es complicado. La verdad es que es complicado porque la economía funciona por incentivos, no por buenas intenciones. Con buenas intenciones no alcanza. Pero ¿qué hizo el peronismo en el 73? Antes de promover el pacto social, hizo acuerdos y logró consensos con todos los sectores de la sociedad, que me parece que es lo que ahora está haciendo Alberto actualmente. Antes de sacar a la cancha el pacto, vos tenés que lograr acordar más o menos con todos los sectores involucrados, no solamente entre sectores económicos y productivos, sino también políticos. Yo le temo a noviembre, y lo digo en el editorial de la noticia Web TV de esta semana, en el sentido, ¿vos querés acuerdo? Aumento todo y después vemos. Y por supuesto que el salario va a quedar mucho más retraído, pero le temo al aumento virulento de ese limbo de noviembre, para después decir, bueno, a partir de ahora ya tengo un colchoncito y voy. Porque en noviembre de 2015, entre el dólar de 9 y el dólar de 15, porque no se sabía cuál era de hecho el verdadero, le dieron con todo a los precios, para que Macri asumiera más tranquilo. La inflación nunca paró. Convengamos que Macri nunca llamó a hacer un acuerdo de precios y salarios, sino todo lo opuesto. Lo de hecho, primero que hizo... Prat Gay está hablando, ya es histórico, que en algún momento se lo propuso y se lo rechazaron. No, por supuesto. Vos pensás que una de las primeras medidas fue sacar retenciones y llevar el dólar a 15 pesos. Entonces, bueno, esto lo viene diciendo Guillermo Moreno desde prácticamente el 10 de diciembre de 2015. Muchachos, va a pasar esto, hicieron esto, a las 2 semanas lo hicieron. Ahora, yo te digo algo, yo quiero un acuerdo sin el revólver sobre la mesa, quiero un acuerdo real. Esto para decir una metáfora, o sea, no a los golpes, sino desde el consenso que he sabido es que el poder empresarial te garca siempre. Como te digo, con buenas intenciones no hacemos nada. En el caso del 73, lo que se hizo, a la hora de implementar el pacto social, revisamos... A ver,
hay algo que no lo mencioné. El pacto social toma un estudio que hizo la CGE junto a la CGT, donde ahí ya tenemos un principio de acuerdo. Tenemos a los dos grandes grupos laburando mancomunadamente en un programa de gobierno. Un programa de gobierno bastante integral, no solamente un programa productivo, no solamente un acuerdo de precios y salarios, sino que presentan y elaboran un programa de gobierno para todo el mandato. Bien. Ahí ya tenés un principio de acuerdo. En la letra, lo que dice el pacto social propiamente dicho es que se van a revisar precios, se van a aumentar salarios, toda la revisión se hace previamente y después se congela. O sea, se aumentan precios, se aumentan tarifas, se revisan en el caso de que haya que aumentar o reducir, se aumentan salarios y se congela todo. Esto durante 6 meses funcionó. Solo 6 meses. Solo 6 meses. ¿Qué empieza a pasar? Tenemos un problema de inflación importada y este es un problema crónico de la economía argentina que depende constantemente de factores externos. Violencia en la calle y fallece el general, o sea, de todo le pasó. De todo, a de este todo. plan. A este plan le pasó de todo. De todo, en algunas cuantas medidas estuvo mal concebido. A ver eso. A ver, retrotraigamos igual un poco para Sí, atrás. interesante. La cuestión de la crisis del petróleo no es algo menor, porque de alguna manera visibiliza y manifiesta cuáles son los problemas crónicos de la Argentina, que son los de la dependencia externa. Si bien había autoabastecimiento de petróleo en aquel entonces, los insumos importados a base de dólar y de petróleo aumentan. Claro. Entonces te aumentan todos los costos. Sí. Para finales del 73, principios del 74 ya estamos empezando a lidiar con ese problema, que internacionalmente arranca a finales del 72. Bien. Ahí ya tenemos un problema que el pacto de alguna manera tiene que salir a resolver. Bien. Digo algo respecto de los memoriosos, porque dicen, me está hablando del pacto de Bielba con Perón y ¿sabe cómo terminó? Con el Rodrigazo. El Rodrigazo es la previa para que llegue Martínez de Oz y es la primera hiperinflación fuerte de esta era. O sea, porque hubo una devaluación monstruosa de un día para el otro de algo que se venía conteniendo, digo yo. Me puedo estar equivocando en lo que digo, pero digo, el liberalismo dice, el Rodrigazo es hijo de ese pacto. Entonces, mirá si vamos de la inflación a la hiper ahora. Bien, pero el liberalismo, perdón, acá voy a hacer... Yo soy el abogado del diablo. Voy a Yo estar con el pregunto. corazón en la mano, el liberalismo no entiende nada. El liberalismo no entiende nada, pero por cuestiones metodológicas. Siempre va a abordar lo económico desde lo económico. Si vos no abordás otras dimensiones, como decíamos antes, lo político y lo social, hay cosas que no se comprenden. O sea que es importante para Alberto el bagaje y el volumen político de con cuántos votos asuma y el consenso que Totalmente, tenga. totalmente. En cuanto a un acuerdo con el poder mediático. A ver, ahí me Porque agarraste tenemos en el el- empresariado, tenemos al sector trabajador, tenemos también al sector económico, los votos, demás. ¿Qué pasará ahora? Lo que el poder económico tiene como una gran repercusión, es muy importante, puede marcarte la agenda, te puede meter y sacar un presidente, según poder palabras mediático. propias de Y los grandes empresarios estamos económicos. hablando de Clarín. Estamos hablando de Grupo Clarín. Acá tenemos que ver cómo conceptualizamos el poder. Una de las grandes ideas que tiene el liberalismo y que se construye a partir de cierto sentido común es que el poder reside exclusivamente en la política y no en estos grupos, que tienen capacidad de fuego. No nos vamos a hacer los tontos esta Lo hemos altura. visto sobradas veces. Tienen capacidad de fuego, te pueden voltear un gobierno tranquilamente, tienen ideólogos incluso. Tengo entendido, por ejemplo, que Mariano Grondona fue uno de los ideólogos de la Revolución Argentina. Sí, de hecho sí. ¿No? Estaba... Bernardo Neustadt. Ajá. A ver, no nos podemos hacer los tontos en ese sentido. ¿Qué está pensando Alberto en este ámbito? ¿En qué estará pensando Alberto en Yo lo este desconozco, momento? Yo lo desconozco. No, nosotros sabemos que sí, que tiene conversaciones con el poder mediático y que sí, y que Hay que no tener. quiere confrontar porque no es el estilo de él y no es lo que está buscando y me imagino que apunta a este acuerdo. Sí. No es lo que conviene. No es lo que conviene, claro. Ahora, es muy importante también lo que decíamos respecto al caudal de votos. Sí. El caudal de votos de alguna manera puede llegar a sostener el acuerdo o no, pero que tiene que estar elaborado en base a consensos muy fuertes, Claro. porque la economía, como Y decía, también es depende muy de incentivos. importante, si recibís esos votos, como se viene una oleada, no creerte que a partir de ahí No, claro. tenés a Puede ser Dios atado, porque el gran error de la Cámpora y de Cristina con el 54% es pensar que iban a ser hegemónicos. Sí. Y a partir de ahí empezaron a perder legitimidad por creértela. Alberto Fernández, recibís muchos votos, igual tenés que seguir teniendo la cabeza abierta al diálogo y al consenso. Bien, sigamos Porque pensando. creo que no alcanza con una sola fuerza, no alcanza con lo... O sea, es más allá del partido político. No, Néstor Kirchner asumió con menos del 25% de los votos y se Cierto. pudo legitimar a través de consenso, o de otra forma no hubiera podido. El 22%, claro. Cierto. Y si hablamos de historia, Illa Pobre
22%, hicieron así, ¡pum! A otra Lo cosa. volaron. Diga. No, tenemos que pensar la cuestión de los consensos porque, a ver, si volvemos a reconceptualizar el poder se actualiza. No es algo inherente, no es algo dado, no es algo fijo, no es algo estático. ¿Qué Hay que quiere decir el actualizar. poder se actualiza? Hay que actualizar el poder para mí en función de la democracia que tenemos ahora es un contrato, de alguna manera. Okay. Es un contrato, es una conceptualización bastante clásica de alguna manera, Sí, pero es algo que se tiene que actualizar. Y es la comunidad organizada. Es la comunidad organizada. 45 Es la también. comunidad organizada. Sí. Bueno, no por nada se están cumpliendo 70 años del Congreso de la Filosofía del 49, por eso se está hablando muchísimo de comunidad organizada, y yo creo que por eso también en un guiño este cierre de campaña tiene todas las imágenes del peronismo, toda la gráfica del peronismo, haciendo alusión a esta idea de comunidad y de un proyecto nacional. Acá los únicos dos partidos que tienen proyectos nacionales son el peronismo y el radicalismo. Sí. Me parece que Estamos deberían... diciendo que venga de este lado Sí. con otros dirigentes. Con una mirada Igual nacional, no me hiciste partidaria. una gambeta de Piti Martínez. A ver. Porque cuando te pregunté por el Rodrigazo me dijiste Bien, que el vamos. liberalismo no entiende nada. Pero me gambeteaste, digo. No, lo podemos retomar. A ver, tenemos, si vamos si vamos a abordar el tercer gobierno peronista, yo lo periodizaría. Lo periodizaría porque a la salida, a ver, Helvar renuncia en octubre del 74, Perón se muere 3 meses antes, Sí. a Rucci lo matan en septiembre del No, 73. eso es tremendo. Mata a la ¿Quiénes líder de firman? la CGT, Pero, una cosa de loco. pero ¿quiénes firman el pacto social? Rucci, Helvar, representando a Perón, pero también representando a la CGE. Sí. De los 3 firmantes del pacto social, para octubre del 74 tenés Ah, muertos a no. 2. Tenés muertos a 2. Y Helvar en octubre se va. Ahí asume, me parece que inmediatamente asume Gómez Morales, Ah, más peronista que Perón. y ya cambia ahí. Y ya cambia, porque él, uno de los problemas que tiene este pacto social es que es bastante rígido, de alguna manera. Volvamos un poco a lo que decíamos antes. Tenemos esta crisis del petróleo, de inflación importada, empieza a haber una alza de los precios para principios del 74, y lo que hace el peronismo en abril, con Perón, con Helvar, es actualizar el pacto social. Hacen lo mismo que habían hecho un año antes. Y que hay que volver a sentarse y hablar de Exactamente. salarios y hablar de precios. Exactamente. Y eso de alguna manera infla, estimula la puja distributiva que después repercute en la inflación. Sí, sí. A eso le sumamos la inflación importada y fundamentalmente los problemas de acaparamiento, mercado negro, abastecimiento, que ya de alguna manera distorsionan la economía. Ahí ya tenemos un cóctel peligroso. Ahora, ¿cómo se explica el Rodrigazo? En noviembre del 74, Perón muerto, Sí. Rucci muerto, bueno, lo que dijimos recién, con un vacío de poder bastante exacerbado, porque convengamos que la tenemos a Isabel, que Isabel no es un cuadro político, es una mujer que se podía respetar porque formaba parte del movimiento, no es que fuera una recién caída del catre, pero había un vacío de poder bastante importante. La fórmula hubiera sido Perón-Balbín, que Sí. fracasó y que es para otro día, y que si se moría el general, que sabía que estaba enfermo, podría haber asumido Balbín, que le hubiera costado mucho. Le hubiera costado mucho, pero por lo menos... yo que recuerdo ya esa época de Isabel, Ujú. era un vacío No. de poder espantoso. Por supuesto. Incluso en mi familia habían votado a Perón y la odiaban. Por supuesto. La odiaban a ella. A ver, O sea, pero porque era cualquier cosa menos la persona que tenía que estar dirigiendo el país. Pero no porque tenía la autoridad- capacidades. la autoridad estaba puesta en Perón, no en ella. Sí, sí, Ese sí. es el problema. Las grandes expectativas puestas en la vuelta de Perón, que Perón vuelve sabiendo que le quedaba muy poco tiempo de vida. Por eso yo creo que está mal concebido el acuerdo desde Sí. ese sentido. Haber volcado tantas expectativas en resolver un problema político y social a través de la economía, Sí. pero cuando tenés una sociedad profundamente Y dividida. todavía en esa época que algo que continúa, que es el paternalismo de que ese líder nos va a salvar. ¿Viste? Sí, porque nos va a salvar Cristina, nos va a salvar Perón. Sí. Bueno, no es así. Y en este caso Alberto tiene un perfil distinto, porque Sí. nadie piensa que Alberto nos vaya a salvar solo. No es así. ¿Eh? Maestro, es apasionante, da para mucho más. Ahora no hay más tiempo, Bien. voló. Pero como el pacto social, digamos, va a ser el tema de noviembre, va a ser el tema del año que viene, lo comprometo a que nos vuelva a visitar. Por supuesto, encantado. ¿Algo más que quiera cerrar? ¿Una perlita sobre esto? No, la perla me la tendría que haber guardado para este momento, que fue lo de la baña, y la dije al principio porque, bueno, me agarró Hay un gente ataque que de por ahí llegó ansiedad. ahora y. Lo de la bueno, baña. lo podemos ¿Qué? tirar. La baña fue funcionario Fue de. funcionario de Perón en el 73, diría que uno de los últimos funcionarios vivos, yo le tengo mucho cariño y creo que está jugando para nosotros, yo no lo dije, lo vuelvo a pegar, soy La peronista. imparcialidad. Soy No, peronista. no nos habíamos dado cuenta. Ok. Bueno, y también fue funcionario de Alfonsín. Sí. Don Labaña. Y de Néstor. Por supuesto.
Y de Cristina. Por supuesto. Bueno, Jugador. Y después se fue. El único que esquivó al turco. Estaba El único con que lo esquivó, Clodín, que estaba no con tiene foto Clodín con- en el claro. mercado común europeo. Es verdad. Allá una vida hermosa, la Es verdad. verdad. En algún momento mandó toda la mierda y se fue a Bélgica y después volvió y fue Gardel. Bueno, y ahora tiene aguante porque está de gira, ¿eh? No, es un fenómeno. Esperemos que mejore el domingo con el debate. Bueno, nos vamos a la Estuvo bien. tanda y llega el deporte.